Un hombre destrozado, una gran pérdida, solo una salvación. El pistolero Jacob Carter solo tenía sombras y mucho dolor en su corazón. El viento cálido levantaba polvo por el pueblo de Dry Creek cuando se acercó a la pequeña cabaña que llamaba hogar. La puerta, hecha de madera tosca, parecía aún más frágil de lo que recordaba. Jacob desmontó del caballo, sus botas hundiéndose en la tierra seca. Cada paso era un peso sobre sus hombros, como si el mundo entero oprimiera su pecho. Empujó la puerta y por un momento esperó escuchar la suave risa de Abigail o el llanto de Caleb, aún bebé. Te pido que te suscribas al canal y dejes tu like para ayudarnos a continuar con las historias. Ahora relájate y disfruta de la historia. Pero la casa estaba en silencio, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier pistola. En un rincón del cuarto, las camas estaban vacías. Las sábanas que Abigail había cosido con tanto cuidado yacían como sudarios sin dueño. Vio el pequeño juguete de madera de Caleb tirado en el suelo, olvidado por la premura de la muerte. Sus dedos temblaban cuando se arrodilló, sosteniendo el pañuelo bordado de Abigail en sus manos callosas. El bordado de flores azules estaba desvaído, manchado de polvo y lágrimas. ¿Por qué?, susurró Jacob, con la voz ronca de dolor. Pero no había respuesta. La enfermedad llegó sin aviso. El médico de Dry Creek, un anciano de ojos cansados, no pudo hacer nada. La fiebre devoró primero a Abigail, consumiendo su vida como fuego en paja seca. Caleb la siguió poco después, su frágil cuerpecito incapaz de resistir. Jacob permaneció junto a la cama, día y noche, suplicando a Dios que los salvara. Pero sus plegarias se perdieron en el viento, llevadas lejos como hojas secas. Cuando el sol salió al día siguiente, Abigail y Caleb estaban muertos. Él mismo cavó las tumbas bajo el viejo roble detrás de la casa. Cada palada de tierra era un golpe en su corazón. Cuando terminó, cayó de rodillas y lloró como niño, con el rostro sucio de lodo y desesperación. La lápida improvisada temblaba con el viento, tan frágil como su alma rota. En el salón de Dry Creek, la vida seguía como siempre. Risas, vacías, el olor fuerte a whisky y humo. Jacob entró con el sombrero bajo ocultando su mirada perdida. Pidió un vaso de whisky y luego otro. Las voces a su alrededor eran un murmullo lejano. Todo lo que escuchaba era la risa de Abigail, el llanto de Caleb, ahora fantasmas que lo perseguían. Otro más, dijo, con voz firme, pero el corazón destrozado. El dueño del salón, un hombre gordo llamado Tom, dudó. Conocía a Jacob, sabía de su fama como pistolero, pero hoy no había amenaza en su mirada. Solo había un abismo. La botella de whisky se vació rápido. Jacob bebía como quien busca olvidar, pero el dolor solo se volvía más nítido, más cruel. Cuando se levantó tambaleándose, se acercó al espejo roto detrás del mostrador. El hombre que lo miraba era un extraño. Ojos hundidos, barba descuidada, marcas de sal y polvo. Sacó su revólver y disparó. Los fragmentos del espejo cortaron su rostro, pero no sintió nada. Esa noche, Jacob partió. Montó su caballo, sin rumbo, como un espectro del oeste. Cada paso del animal parecía resonar con el latido de su corazón vacío. El viento frío lo golpeaba, pero el desierto vivía dentro de él. Pasaron los días. Las ciudades aparecían y desaparecían, todas iguales bajo el sol implacable. Jacob dormía en graneros abandonados, a veces bajo las estrellas, con el sabor amargo del whisky quemando su garganta. Ya no había ley ni honor, solo el dolor que lo consumía como la fiebre que se llevó a su familia. En noches de soledad hablaba con Abigail como si aún pudiera escucharlo. «Debí protegerte», murmuraba. Pero el silencio era la única respuesta.
Su revólver seguía a su lado, pero ya no lo usaba para proteger a nadie. Ahora era solo un recordatorio de quién había sido, un hombre que no pudo salvar lo que más amaba. Y así, Jacob Carter cabalgaba sin destino, sin esperanza. La muerte no lo había tomado, pero se llevó todo lo que daba sentido a su vida. No sabía que, en el polvo de los caminos y las sombras de su corazón, algo aún lo esperaba, un destello de luz, una señal de que Dios no lo había olvidado. Pero en ese momento, Jacob no creía en nada, nada más que en el sabor amargo del whisky y el peso insoportable de la añoranza. El amanecer despuntaba perezoso en el horizonte, tiñendo de naranja y púrpura las llanuras onduladas. Jacob Carter, montado en su caballo, sentía la brisa fría cortar su rostro como cuchillos, pero dentro de él no había más que entumecimiento. Llegaba a pequeños pueblos sin nombre, siempre buscando lo mismo: un vaso de whisky, una mesa para dormir, un tejado que lo escondiera del mundo. El pistolero que alguna vez fue temido, ahora era solo una sombra que tropezaba entre botellas vacías y recuerdos. En cada salón, Jacob se sentaba en el rincón más oscuro. Observaba a los hombres jugar cartas, las risas estridentes de las prostitutas, el tintineo de las monedas, pero para él todo sonaba lejano, como si fuera solo un eco de una vida que ya no era suya. El alcohol se había convertido en su único consuelo, cada trago era un suspiro de alivio, y al mismo tiempo un clavo más en su ataúd invisible. No buscaba peleas, pero cuando surgían, y siempre surgían, Jacob las enfrentaba con una furia silenciosa. Una mirada torcida, una palabra fuera de lugar, y su puño volaba como un relámpago. La sangre de los otros se mezclaba con la suya, y por un momento sentía algo, cualquier cosa, más allá del dolor. Una noche en que la luna llena parecía burlarse de él, Jacob se encontró en un salón llamado El Cactus Azul, en el pueblo de Broken Mesa. El ruido del piano desafinado llenaba el aire, pero él solo quería ahogar sus demonios. Pidió whisky, bebió rápido, y pronto el dueño, un hombre pelirrojo llamado Henry, lo miró con desconfianza. «Ya es hora de parar, forastero», dijo Henry, limpiando un vaso sucio con un trapo mugriento. Jacob alzó los ojos rojos, llenos de sombras. «No vine aquí para parar», murmuró. Henry se encogió de hombros y sirvió otro vaso. Pero Jacob sabía que incluso el más paciente de los dueños de bares tenía límites. Y esa noche, él mismo parecía haber alcanzado el suyo. Horas después, medio desmayado sobre la mesa, Jacob escuchó risas y voces desde el otro lado del salón. Un hombre de sombrero ancho hablaba fuerte sobre pistoleros fracasados y hombres que lo perdieron todo. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Jacob cerró los ojos, intentando no escuchar, pero la vergüenza y la furia ardían como fuego. Se levantó despacio, con las piernas tambaleantes, caminó hacia el hombre y, antes de que pudiera pensarlo, le dio un puñetazo que lo tiró al suelo. El salón quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia Jacob, pero a él no le importaba. «No sabes nada de mí», dijo con voz ronca, los puños apretados. El hombre se levantó, con el rostro sangrando, pero Jacob ya no veía nada, solo el rostro de Abigail en su mente y la risa lejana de Caleb. La pelea estalló como una tormenta. Botellas se rompieron, sillas volaron. Cuando el sheriff finalmente llegó, Jacob estaba tirado en el suelo, con el rostro hinchado y las manos sucias de sangre, pero sus ojos seguían vacíos. El sheriff lo arrastró fuera y lo arrojó a la calle de tierra. «No vuelvas aquí, Jacob Carter», dijo. «No tienes nada que perder, pero nosotros sí». Jacob rodó a un lado, escupiendo sangre. Miró las estrellas arriba, tantas y tan indiferentes. Al día siguiente despertó en un granero abandonado, con el sabor amargo de la derrota en la boca. La cabeza le palpitaba y cada movimiento era un recordatorio doloroso de la noche anterior.
Se levantó despacio, apoyándose en un viejo fardo de heno. En su alforja encontró una foto desvaída de Abigail y Caleb. Sus manos temblaban al tocarla y por un instante la culpa lo aplastó. «Perdónenme», susurró, pero las voces del pasado no respondían. Por semanas, Jacob vagó por los senderos polvorientos del oeste. Cada pueblo era igual: un bar, un trago, una pelea. Su caballo, un animal de pelaje negro llamado Crow, parecía ser el único compañero que no lo juzgaba. Había noches en que despertaba temblando, sudando frío. Soñaba con Abigail, sus ojos llenos de amor y miedo, y con Caleb, con sus bracitos extendidos, como pidiendo protección. Pero al despertar todo volvía a ser silencio y oscuridad. Empezó a preguntarse si la muerte no sería un alivio, un disparo en el desierto, un último trago antes de partir. Pero algo, una chispa obstinada, aún lo mantenía en pie. Tal vez era cobardía, tal vez era esperanza. No lo sabía. El oeste era implacable, y Jacob se había convertido en solo otro espectro errante, pero en lo profundo de su alma, algo aún se negaba a morir por completo. No sabía que pronto una mujer de ojos de cielo y palabras de fe cruzaría su camino, y que en sus palabras encontraría la oportunidad de renacer. Pero esa noche, en Broken Mesa, todo lo que Jacob conocía era el sabor del whisky y el peso insoportable de la soledad. El sol ya se ponía en el horizonte cuando Jacob Carter llegó al pequeño pueblo de Willow Creek. Era un lugar sencillo, donde el polvo se acumulaba en las esquinas y el viento hacía crujir las tablas de las casas. Pero para Jacob era solo otro punto en su camino sin destino. Amarró a Crow a un poste y entró en el salón. No esperaba nada más que whisky barato y música desafinada, como siempre encontraba. Pidió un trago y luego otro, pero esa noche algo era diferente. Mientras avanzaba la noche, una voz suave comenzó a cantar. No era la voz ronca de un borracho, ni el canto vulgar de una mujer de salón. Era una melodía pura, llena de fe y esperanza, que parecía cortar el humo y la oscuridad del lugar. Jacob se volvió para ver quién cantaba. Cerca de la puerta, una joven de cabello castaño claro sostenía un himnario en las manos. Su vestido sencillo realzaba la belleza serena de su rostro, y sus ojos azules parecían reflejar el cielo al atardecer. Cantaba un antiguo himno, con palabras sobre perdón y amor divino. Jacob sintió algo moverse dentro de él, algo que creía muerto, el recuerdo de un tiempo en que aún tenía fe. Cuando terminó, el salón quedó en silencio por un instante, como si nadie supiera cómo reaccionar. Luego alguien rió, otro hombre aplaudió, pero era un aplauso burlón. «Vete a cantar a la iglesia, muchacha», gritó un borracho, arrojando una moneda al suelo. La joven no se intimidó, se arrodilló, recogió la moneda y sonrió con gentileza. «Gracias, señor, que Dios lo bendiga». Jacob se quedó allí, inmóvil, con el vaso olvidado en la mano. Esa sonrisa, tan llena de compasión, lo golpeó más fuerte que cualquier revólver. Cuando la joven salió, Jacob se levantó y la siguió. No sabía por qué. Tal vez era curiosidad, o tal vez era esa débil llama de esperanza que ya no reconocía. Ella caminaba por la calle principal, con una canasta de panes en el brazo. Él se acercó despacio. «Señorita», dijo con voz ronca. Ella se detuvo y se volvió, sin miedo en los ojos. «Buenas noches, señor», respondió, con una voz tan calma como la canción que había cantado. «¿Por qué cantar en un lugar como ese?», preguntó Jacob, casi sin entender su propia pregunta. «Porque todos necesitan escuchar que Dios los ama, incluso allí», respondió ella. Jacob no supo qué decir. No había oído palabras como esas en mucho tiempo. «¿Realmente crees en eso?»,
Preguntó con la incredulidad evidente en su tono. Ella lo miró a los ojos, y por un instante, Jacob sintió que ella veía más allá de su barba descuidada, más allá del olor a alcohol. Sí, lo creo, y creo que tú también necesitas escuchar eso. Él rió, pero no había alegría en el sonido. Yo solo soy un hombre roto. Dios no rechaza a nadie, Señor, dudó. ¿Cómo te llamas? Jacob, dijo él. Jacob, repitió ella, como probando el nombre. Soy Grace. Él bajó la cabeza. Grace, murmuró. Bonito nombre. Ella sonrió, una sonrisa que parecía iluminar la calle oscura. Dios tiene un propósito para ti, Jacob, incluso si ahora no puedes verlo. Él sacudió la cabeza, escéptico. Perdí todo, mi esposa, mi hijo. No creo en ningún propósito. Grace no retrocedió. Tal vez tú no creas, pero Él cree en ti. Sus palabras se quedaron en la mente de Jacob mientras se alejaba. No quería esperanza. La esperanza dolía más que cualquier herida. Pero esa noche, cuando se acostó bajo las estrellas, la voz de ella resonaba en la oscuridad. Dios cree en ti. Al día siguiente, la vio de nuevo. Estaba en la pequeña iglesia en el centro del pueblo, sirviendo sopa a los pobres y ofreciendo palabras de consuelo. Él se quedó a la distancia, observándola. Había algo en ella, algo que lo hacía querer ser mejor, aunque no supiera cómo. Grace lo vio allí, sucio y amargado, y le hizo un gesto con la mano. Él no tuvo el valor de entrar, pero se quedó apoyado en el marco de la puerta. Ella le llevó un plato de sopa caliente. «Ven, siéntate», dijo. «No tienes que tener miedo». Él dudó. Luego aceptó. Se sentó en un banco de madera y comió en silencio, sintiendo un calor extraño que no venía solo de la comida. Era el calor de algo olvidado, algo que pensó que había muerto el día en que enterró a Abigail y Caleb. Grace conversó con él como si fuera un hombre cualquiera, no un pistolero perdido. Preguntó sobre su vida, pero no forzó respuestas. Jacob habló poco, solo lo suficiente para que ella entendiera que cargaba un peso enorme. «Dios no quiere que lleves ese dolor solo», dijo ella suavemente. Jacob no respondió, pero esa noche, cuando se acostó junto a Crow, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente solo. En los días que siguieron, Jacob no podía sacar a Grace de su cabeza. Volvía siempre a la pequeña iglesia, pero nunca tenía el valor de entrar completamente. Se quedaba en la puerta, sombrío como una sombra, observándola sonreír y servir comida a los pobres, enseñar a los niños a leer y cantar himnos que llenaban el aire con esperanza. Grace notó su presencia silenciosa. Cada vez que sus ojos se encontraban, ella ofrecía una sonrisa sincera, una invitación muda para acercarse. Jacob sentía algo diferente siempre que ella estaba cerca. No era solo la belleza de su cabello castaño o el azul profundo de sus ojos. Era la luz que ella cargaba, una luz que parecía no apagarse, incluso en medio de las tinieblas. Un día, él entró en la iglesia mientras ella cuidaba las flores en el altar. Los bancos de madera crujían bajo sus pasos y el olor a madera antigua y cera de vela lo envolvía. Grace alzó los ojos al verlo. «Buenos días, Jacob», dijo, con una sonrisa suave como el rocío de la mañana. «Buenos días», respondió él con voz ronca. Miró a su alrededor, inseguro. «Nunca me gustaron las iglesias. Me recuerdan cosas que perdí». Ella lo estudió con paciencia. «Dios no vive solo entre estas paredes. Está aquí», dijo, tocando el pecho de Jacob con delicadeza, «en tu corazón». Jacob desvió la mirada, sintiendo las palabras de ella penetrar profundamente, como un susurro de algo que no se atrevía a creer. «Mi corazón está muerto, Grace. Murió el día en que Abigail y Caleb se fueron». Grace suspiró,
sus ojos reflejando compasión. Dios es especialista en resucitar lo que está muerto, pero necesitas dejar que Él lo haga. Él sacudió la cabeza. No sé si puedo. Yo te ayudaré, dijo ella simplemente. Y así, día tras día, Grace comenzó a enseñarle a Jacob sobre fe y esperanza. No eran sermones largos ni palabras de fuego. Eran conversaciones simples, sentados en los escalones de la iglesia, mientras el sol se ponía. Ella hablaba sobre perdón, amor y la misericordia que nunca falla. Jacob escuchaba en silencio. A veces pensaba que aquello era solo una fantasía, un consuelo para los débiles. Pero luego miraba a Grace y veía la fuerza en sus ojos, una fuerza que no venía del odio ni de la venganza, sino del amor que ella decía que venía de Dios. Una noche, Grace le pidió que la acompañara a un culto sencillo. Jacob dudó, pero terminó cediendo. La iglesia estaba iluminada solo por lámparas, y la voz de Grace, cuando cantaba, parecía calentar las paredes frías. Él se sentó en un rincón, intentando no atraer miradas. Pero a Grace no le importaban las miradas de los demás. Cantaba «Ampara a Dios», y Jacob sentía que, de alguna manera, esas notas suaves también lo alcanzaban. Después del culto, Grace se acercó a él. «Sé que aún hay bondad en ti, Jacob. Dios lo sabe. Solo necesitas creerlo». Él suspiró con la mirada cansada. «No soy un hombre bueno, Grace. He hecho cosas que ni siquiera quiero recordar». Ella tocó su mano, cálida y firme. «No importa lo que hayas hecho. Dios puede perdonar. En cualquier pecado». Jacob cerró los ojos, luchando contra la marea de recuerdos que lo atormentaban. Veía el rostro de Abigail, el llanto de Caleb, pero cuando abría los ojos, veía el rostro de Grace. Y allí había paz. Esa noche, Jacob no volvió al salón. Durmió en un rincón del granero detrás de la iglesia, escuchando el viento en las tablas. Por primera vez en meses, no sintió deseos de beber hasta desmayarse. A la mañana siguiente, Grace le llevó pan caliente y leche fresca. «Sé que no sucederá de un día para otro», dijo, «pero cada paso cuenta, Jacob, cada pequeño paso». Él aceptó el pan y la leche y comió en silencio. Luego la miró y preguntó, «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa tanto por mí?» Grace sonrió, una sonrisa que parecía hecha de luz. «Porque Dios me enseñó a amar, Jacob, y Él quiere que te lo muestre». Jacob no supo qué decir. Solo sabía que, en ese momento, algo dentro de él, algo que creía muerto, comenzaba a moverse de nuevo. Aún era un hombre roto. Aún cargaba el peso de la culpa y la añoranza. Pero ahora también había una semilla de esperanza. Y esa semilla se llamaba Grace. Las mañanas en Willow Creek eran frías, pero la presencia de Grace calentaba el corazón de Jacob de una manera que no entendía del todo. Seguía durmiendo en el granero detrás de la iglesia, y poco a poco los días de whisky y soledad fueron dando paso a momentos de silencio y aprendizaje. Grace lo invitaba a ayudar en las tareas de la iglesia, arreglar bancos rotos, cargar leña para la estufa, repartir panes a los viajeros hambrientos. Jacob nunca se quejaba. Cada martillazo, cada pedazo de pan entregado era un recordatorio de que aún podía ser útil. Pero incluso mientras aprendía a vivir de nuevo, Jacob no podía escapar de los recuerdos. Por las noches, acostado sobre una manta áspera, cerraba los ojos y escuchaba la risa de Caleb, el toque suave de Abigail. Sentía el sabor amargo de la pérdida, como si fuera ayer. Grace percibía el dolor en sus ojos. «Jacob, necesitas hablar de eso», dijo una mañana, mientras barría la entrada de la iglesia. Él suspiró, mirando el cielo pálido. «No sé si puedo». «Guardar ese dolor solo lo hace más fuerte», dijo ella suavemente.
Confesar no es debilidad, es el comienzo de la curación. Jacob guardó silencio por un largo rato. Luego, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Contó cómo Abigail enfermó de repente, la fiebre que no cedía, los médicos que no pudieron hacer nada. Contó cómo Caleb lloró hasta su último aliento y cómo, después del funeral, tomó su revólver y cabalgó lejos, huyendo de todo lo que le recordaba al amor. Grace escuchó en silencio, con la mirada firme. Cuando terminó, ella puso su mano sobre la de él. Hiciste lo que pudiste, Jacob. Ahora necesitas dejar que Dios se lleve ese dolor. Él quiere que vivas de nuevo. Bajó la cabeza con los hombros tensos. No sé si Dios puede perdonar a un hombre como yo. Ya te ha perdonado. Solo falta que tú lo aceptes, dijo ella con dulzura. Sus palabras fueron como agua fresca sobre la tierra agrietada de su corazón. Esa tarde, Grace lo invitó a dar un paseo. Fueron hasta el río que corría en los límites del pueblo, con aguas claras reflejando el cielo. Ella se quitó las botas y entró en el agua helada riendo como niña. «Ven», lo llamó extendiendo la mano. Jacob dudó. Era algo tan simple, tan puro, y no se sentía digno. Pero entonces recordó las palabras de ella. Cada paso cuenta. Se quitó las botas y entró en el agua, el frío cortándole la piel. Pero cuando tomó su mano, sintió el calor que venía de su toque. Era más que calor físico. Era como si la vida, algo que creía perdido para siempre, volviera a pulsar en sus venas. «¿Ves lo bueno que es sentir la vida?», dijo Grace, sonriéndole. Jacob la miró, con el pecho apretado por emociones que no sabía nombrar. Había olvidado cómo era. «Pero nunca es tarde para recordar», dijo ella. Esos días de paz fueron como un bálsamo para su alma. Pero el pasado de Jacob no estaba hecho solo de recuerdos tristes, también estaba hecho de elecciones erradas y pecados que lo atormentaban. Una tarde, mientras ayudaba a Grace a clavar nuevas tablas en el tejado de la iglesia, 2 forasteros llegaron al pueblo. Eran hombres de mirada fría y manos pesadas, que reconocieron a Jacob de inmediato. «Miren nada más quién está aquí. Jacob Carter, el pistolero caído», dijo uno de ellos, un sujeto de sombrero negro y cicatriz en la barbilla. Grace percibió la tensión en los ojos de Jacob. «¿Quiénes son?», susurró. «Hombres de mi pasado, cazadores de recompensas. O algo peor», respondió él con voz sombría. Los hombres entraron al salón, pero sus miradas lo decían todo. No habían olvidado el nombre de Jacob y estaban allí para recordárselo a todos. Esa noche, Jacob no pudo dormir. Sabía que no podía esconder quién había sido, ni de Grace ni de sí mismo. A la mañana siguiente le contó. Relató cómo, antes de conocer a Abigail, había matado hombres por dinero. Cómo la muerte era su oficio y la sangre manchaba sus manos. Grace no retrocedió. «Sé que ya no eres ese hombre, Jacob. Estás intentando cambiar, y eso importa». Él suspiró, consumido por la vergüenza. «Pero si esos hombres traen mi pasado de vuelta, puedo perder todo otra vez, perderte a ti». Grace tomó su rostro entre las manos. «No puedes perder lo que Dios te dio, Jacob. Si Él te trajo hasta aquí, te dará fuerzas para enfrentar en cualquier cosa». Cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos, el amor que desbordaba en su toque. Por primera vez en años, Jacob Carter rezó. Fue una oración simple, susurrada en la noche tranquila. «Señor, ayúdame a proteger a esta mujer y ayúdame a encontrar la paz que ella dice que aún existe para mí». A la mañana siguiente, Jacob despertó con el canto de los pájaros y el olor a café que venía de la pequeña cocina detrás de la iglesia. Grace ya estaba de pie, sonriente y serena como siempre, preparando café para él y para los niños, huérfanos que ayudaba a cuidar.
Pero Jacob no podía disfrutar de ese momento de paz. La mirada fría de los forasteros que habían llegado el día anterior aún ardía en su memoria. Sabía lo que significaba. Su pasado lo perseguía, y no se detendría tan pronto. «Buenos días, Jacob», dijo Grace, entregándole una taza de café humeante. «Buenos días, Grace», respondió él, forzando una sonrisa. «Pareces preocupado», Jacob suspiró. «No vinieron solo a beber en el salón, están aquí por mí». Grace lo miró, sin miedo en los ojos. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé, pero sé que no puedo dejar que te hagan daño a ti o a este pueblo». Grace tocó su mano, firme y cálida. «Ya no estás solo, Jacob, recuérdalo». Él asintió, pero dentro de él aún resonaba la voz del viejo Jacob, el hombre frío, que creía que solo el revólver podía resolver problemas. Había aprendido que no quería volver a ser ese hombre, pero tal vez no tuviera opción. Esa tarde, Jacob fue al salón. Los dos forasteros estaban allí, jugando cartas y bebiendo cerveza tibia. Cuando entró, el salón quedó en silencio. «Miren quién llegó», dijo el de sombrero negro, con una sonrisa torcida. «Jacob Carter, el pistolero redimido». Jacob se mantuvo firme. «¿Qué quieren aquí?» «Solo queremos charlar», dijo el otro hombre, flaco y con dientes amarillentos. «Escuché que ahora intentas ser un hombre de bien». «¿Y si es verdad?» El de sombrero negro se levantó despacio. «Entonces creo que olvidamos que nos debes sangre. Un hombre no huye de quien fue, Carter». Jacob sintió la sangre calentarse. Sabía que, si quisiera, podría sacar el revólver más rápido que cualquiera allí. Pero también sabía lo que eso significaba. Perder todo lo que Grace lo había ayudado a construir. «No soy más ese hombre», dijo con calma. «No quiero violencia». Los forasteros rieron. «No depende de ti, Carter». Jacob salió del salón antes de que las cosas empeoraran. Fue directo a la iglesia, donde encontró a Grace leyendo la Biblia a un grupo de niños. Ella vio el miedo en sus ojos y dejó de leer. «¿Qué pasó?» «Quieren que vuelva a ser el pistolero que era». Grace cerró el libro y se acercó poniendo las manos en sus hombros. «Jacob, tienes una elección. Dios te dio la fuerza para decir no». «¿Y si eso cuesta tu vida?», preguntó él con la voz ronca de emoción. «Mi vida está en las manos de él, Jacob, y la tuya también». Esa noche, Jacob se quedó en silencio junto a Grace. Ella le leyó palabras de esperanza, y él intentó creer que aún había un camino para quien buscaba redención. Pero el pasado seguía rondando. A la mañana siguiente, Jacob despertó antes de que saliera el sol. Fue al establo donde estaba Crow y comenzó a afilar la hoja de su cuchillo, sintiendo el peso frío del metal en la mano. Sabía que tal vez tendría que luchar de nuevo, pero esta vez no era por dinero ni fama, era para proteger algo precioso, la mujer que había traído luz a su vida. Cuando Grace lo encontró allí, con la hoja brillando bajo la tenue luz, puso su mano sobre la de él. «Jacob, recuerda lo que te enseñé. La violencia solo destruye». «Lo sé», dijo él, «pero a veces el mal solo entiende el lenguaje del acero». Grace respiró hondo. «Entonces, si tienes que luchar, lucha para proteger, no para destruir, pero rezaré para que Dios te dé otra salida». Jacob guardó silencio, pero las palabras de ella se quedaron en su corazón. Ese mismo día, los forasteros llegaron a la iglesia. Abrieron las puertas sin tocar, dejando entrar un viento frío que hizo titilar las velas. «Jacob Carter», gritó el hombre de sombrero negro. «Ven a hablar con nosotros afuera, ahora». Grace se puso de pie junto a Jacob, con valentía en sus ojos azules. «Iré», dijo Jacob. Salió de la iglesia y enfrentó a los hombres en la calle principal. Era el mismo lugar donde Abigail gustaba pasear con Caleb, y Jacob sintió el dolor del pasado latir como una herida abierta.
No quiero pelea, dijo Jacob. Ya no soy quien recuerdan. Pero nosotros sí, dijo el hombre flaco, sacando su revólver. Jacob sintió el viejo reflejo pulsar en sus dedos. Ese instante helado, el olor a pólvora inminente. Pero, antes de que alguien disparara, Grace salió de la iglesia y se puso entre él y los pistoleros. «¡Para!», dijo con voz firme. «Dios quiere que paren». Los hombres rieron, pero había algo en su voz que los hizo dudar. Jacob aprovechó el momento y empujó a Grace hacia atrás. «Entra, Grace, no dejaré que te hagan daño». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios está contigo, Jacob». Jacob respiró hondo, y entonces, por primera vez, no sacó el revólver. «Si quieren llevarme, tendrán que arrastrarme, pero no les dispararé». Los forasteros se miraron. El silencio pesó como un trueno. Luego, el Tinsentot, hombre de sombrero negro, escupió en el suelo. «Eres un tonto, Carter, pero no vale la pena morir aquí». Se dieron la vuelta y se fueron, lanzando maldiciones al viento. Grace corrió hacia Jacob y lo abrazó fuerte. Él sintió las lágrimas de ella mojar su barba descuidada. «Hiciste lo correcto», dijo ella, con la voz temblorosa. Y, por primera vez, Jacob sintió que tal vez, solo tal vez, aún había redención para un pistolero como él. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por los vitrales de la iglesia, tiñendo el suelo de colores suaves. Jacob despertó sintiendo algo diferente, una paz que nunca imaginó posible. Miró el tejado del granero donde dormía y recordó el abrazo de Grace de la noche anterior. Los forasteros se habían ido, pero él sabía que el peligro aún rondaba. Aún así, sentía en el pecho una llama de esperanza. Ese día, Jacob ayudó a Grace a arreglar la cerca del jardín. Trabajar a su lado era como descubrir un nuevo tipo de fuerza. Cada vez que ella sonreía, él se daba cuenta de que, incluso con las cicatrices del pasado, la vida podía empezar de nuevo. Cuando terminaron, se sentaron en el porche a descansar. Grace sacó del bolsillo un pequeño libro de tapa gastada, la misma Biblia que siempre llevaba. «¿Quieres que lea para ti?», preguntó con delicadeza. Jacob asintió. Ya conocía esas palabras, pero nunca las había escuchado con tanta atención como cuando venían de su boca. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», leyó ella con voz firme mientras el viento jugaba con las páginas. Él suspiró, cerrando los ojos. «A veces parece imposible, como si el peso de lo que hice fuera demasiado para soltar. Pero Dios no quiere que cargues ese peso solo, Jacob. Él quiere que lo dejes llevar». Sus palabras entraron en su corazón como un bálsamo. En los días que siguieron, Jacob continuó ayudando a Grace en la iglesia. Con cada tarea simple, cargar leña, remendar bancos, alimentar a los niños huérfanos, sentía que el viejo pistolero dejaba paso a un nuevo hombre. Pero no todos veían el cambio con buenos ojos. Algunos hombres en el salón murmuraban sobre el pasado de Jacob, recordando los duelos, la sangre derramada. El pueblo tenía memoria corta para el bien y larga para los pecados. Una noche, mientras Jacob cargaba sacos de harina para la despensa de la iglesia, un hombre lo abordó en la oscuridad. Era Bill Larson, un granjero gruñón. «Parece que quieres engañar a todos, Carter», dijo con una sonrisa sarcástica, «pero sabemos quién eres». Jacob respiró hondo. «No estoy intentando engañar a nadie, solo trato de hacer lo correcto ahora». Bill rió. «Hombres como tú no cambian. Puede que hayas dejado el revólver, pero terminarás volviendo a él. Siempre lo hacen». Jacob no dijo nada. Sabía que pelear con palabras era tan inútil como pelear con balas. Dio media vuelta y entró en la iglesia, donde Grace lo esperaba con un plato de sopa caliente. «¿Algún problema?»,
preguntó ella, leyendo la preocupación en su rostro. Algunos aún me ven como era, dijo él, tomando la sopa con gratitud. Grace puso su mano sobre la de él. No puedes controlar lo que piensan, pero puedes controlar quién quieres ser ahora. Sus palabras eran simples, pero fuertes como las colinas alrededor de Willow Creek. Una noche fría, Jacob despertó con una pesadilla. Vio el rostro de Abigail, el llanto de Caleb y la oscuridad que lo había engullido después. Salió al porche, con el cielo estrellado sobre su cabeza, y cayó de rodillas en la tierra fría. Señor, no sé rezar como Grace, pero necesito paz, por ella, por mí. Ayúdame a ser el hombre que ella cree que puedo ser. Las estrellas parecieron brillar un poco más en ese instante. A la mañana siguiente, Jacob despertó con una nueva determinación. Grace notó el brillo diferente en sus ojos. ¿Estás listo para dejar el pasado atrás?, preguntó. Él sonrió, una sonrisa tímida pero real. Aún no sé cómo, pero quiero intentarlo. Y así, día tras día, Jacob comenzó a caminar por el sendero de la redención. Ayudaba a Grace a enseñar a los niños, limpiaba la iglesia con ella e incluso leía la Biblia en voz alta, tropezando con los versículos que no entendía. Cada palabra era como un paso hacia algo más grande que él. Pero Jacob sabía que había un paso aún más difícil: el perdón a sí mismo. Una tarde, Grace lo llevó al cementerio detrás de la iglesia. Allí, entre cruces sencillas, mostró una tumba sin nombre. Es de una mujer que murió sola, sin nadie que rezara por ella, dijo Grace. Vengo aquí para recordar que toda vida importa, incluso la que el mundo olvidó. Jacob se arrodilló ante la tumba sin nombre, sintiendo que el dolor y la culpa se mezclaban. A veces también me siento así, confesó, como si mi nombre fuera una marca de pecado. Grace se arrodilló a su lado y tomó su mano. Pero tu nombre no es quien eres, Jacob. No eres solo el pistolero, eres el hombre que está aquí ahora conmigo. Él la miró, con el corazón latiendo fuerte. Nunca imaginó que podría amar a alguien de nuevo, pero su presencia era como luz en una noche oscura. Allí, frente a esa tumba olvidada, Jacob encontró fuerzas para dar el próximo paso. Quiero creer, Grace. Quiero empezar de nuevo, dijo, con la voz cargada de emoción. Ella sonrió, y en su sonrisa, Jacob vio el reflejo de un futuro que nunca se atrevió a soñar. Capítulo 8. Lazos de esperanza. Los días en Willow Creek ganaron un nuevo ritmo. Jacob y Grace trabajaban codo a codo, y la iglesia parecía más viva que nunca. Jacob ayudaba a levantar paredes, arreglar ventanas y hasta cuidaba de los huérfanos que el pueblo acogía. Cada martillazo y cada sonrisa compartida con los niños parecían reconstruir no solo la iglesia, sino también su corazón. Una mañana, mientras Jacob cargaba tablas para arreglar el tejado, Grace apareció con una canasta de panes recién horneados. El aroma llenó el aire, y Jacob sonrió al sentir el calor de la comida y de su mirada. «Estás haciendo mucho». «Por aquí, Jacob. Los niños te quieren», dijo ella entregándole un pan aún humeante. Él lo aceptó con gratitud, oliendo la mantequilla y el trigo recién horneado. «También me gustan, me recuerdan que la vida puede ser simple y hermosa». Grace se sentó a su lado. «Y tú has sido una bendición para mí, Jacob». Él desvió la mirada, sin saber cómo responder. Todavía le costaba aceptar que alguien lo viera como una bendición, después de todo lo que había hecho. Pero Grace siempre veía más allá de las cicatrices. Más tarde ese día, Grace organizó un pequeño culto para los niños y algunos vecinos. Jacob se sentó al fondo, observando mientras ella leía la Biblia en voz alta. Cada palabra que decía parecía escrita solo para él. «El Señor es mi pastor, nada me faltará»,
cerró los ojos, dejando que esas palabras lo envolvieran como una manta caliente en una noche fría. Cuando terminó el culto, Grace se acercó a él sonriendo. «Estás cada vez más cerca de entender, Jacob». Él sacudió la cabeza, algo avergonzado. «Solo sé que cuando hablas, siento paz». Grace tocó su brazo firme y suave. «La paz de Dios es así, Jacob, silenciosa, pero más fuerte que cualquier bala». Mientras el sol se ponía, Jacob acompañó a Grace al porche de la iglesia. Se sentaron allí en silencio, mirando el cielo teñirse de naranja y púrpura. «Grace», comenzó él con voz ronca, «hay algo que necesito decir». Ella lo miró a los ojos, atenta. «Todavía tengo miedo», confesó. «Miedo de no poder dejar el pasado atrás, miedo de no merecerte». Grace sonrió tomando su mano. «Jacob, todos tenemos miedo, pero el amor de Dios expulsa el miedo. Y yo creo en ti». Él respiró hondo, sus palabras como un bálsamo para sus heridas antiguas. Esa noche, Jacob tuvo un sueño diferente a los demás. No eran disparos ni ecos del pasado. Era la risa de Caleb, el abrazo de Abigail y el calor de Grace. Cuando despertó, sintió que algo dentro de él finalmente se soltaba. Al día siguiente, Jacob decidió que era hora de dar un paso más. Fue al viejo rancho donde guardaba sus pertenencias. Allí, bajo una tabla suelta en el piso, estaba el revólver que no usaba desde hacía meses. Lo tomó, sintiendo el peso frío del acero. Por un momento, recordó todo lo que había perdido por ese instrumento de muerte. Luego, respiró hondo y lo llevó a la iglesia. Grace estaba en la puerta cuando llegó. «Es hora de deshacerme de esto», dijo, levantando el revólver. Ella no dijo nada, solo asintió. Jacob caminó hasta el pozo detrás de la iglesia. Miró el reflejo del agua por un instante, recordando todo lo que ese revólver había significado. Sangre, pérdida, soledad. Luego lo soltó viendo el arma hundirse en la oscuridad del pozo. Cuando volvió a donde Grace lo esperaba, ella lo abrazó con fuerza. «Sabía que eras fuerte, Jacob». Sintió las lágrimas correr por su rostro. «Soy fuerte, por ti». Esa noche, sentados a la mesa con los niños, Jacob y Grace contaron historias sobre valentía y esperanza. La risa de los niños llenaba la pequeña sala, y Jacob se dio cuenta de que ese sonido era el mayor premio que podía tener. Después, Grace se quedó hasta más tarde, ayudando a recoger la comida y arreglar los bancos. Cuando terminaron, se quedaron frente a frente, con el corazón de Jacob latiendo rápido. «Grace», comenzó, pero la voz le falló. Ella lo miró a los ojos. «Yo también siento lo que tú sientes, Jacob. No tengas miedo». La abrazó, sintiendo su calor contra el pecho. Fue un abrazo tímido, pero lleno de promesas, y cuando sus labios se encontraron por primera vez, Jacob sintió que la vida comenzaba de nuevo. Ese beso fue suave, pero lleno de amor, amor que no nacía de la pasión ciega, sino de una esperanza paciente construida día tras día. Allí, en el silencio de la iglesia iluminada solo por la luna, Jacob y Grace encontraron algo que ninguna bala podía destruir: la certeza de que juntos podían vencer el pasado. Cuando el beso terminó, Jacob apoyó su frente contra la de ella y susurró: «Te amo, Grace». Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Y yo te amo, Jacob. Dios nos unió para sanar las heridas del otro». Jacob cerró los ojos, sintiendo que, por primera vez en muchos años, no estaba más solo. Las semanas que siguieron al beso de Jacob y Grace estuvieron llenas de ternura y descubrimientos. Jacob sentía que el peso que cargaba en su pecho se disipaba, poco a poco, con cada gesto de cariño de Grace. Se volvieron inseparables. Jacob trabajaba incansablemente, ayudando a Grace a cuidar a los niños,
reformar la iglesia y enseñar a los pequeños a plantar huertos en el terreno circundante. Cada día parecía una pequeña victoria, cada sonrisa de ella un recordatorio de que Dios no había renunciado a él. Pero incluso mientras el amor florecía, el pasado de Jacob no desaparecía tan fácilmente. A veces despertaba en medio de la noche sudando frío, con el sonido de disparos en los oídos y el sabor amargo del whisky en la boca. Recuerdos que insistían en perseguirlo. Grace siempre estaba allí para calmarlo, pasando la mano por su rostro y susurrando oraciones en su oído hasta que volvía a dormirse. Un día, mientras Jacob arreglaba el tejado de la iglesia, llegó un forastero al pueblo. Era un hombre alto, de mirada dura, que traía el olor del camino y de la pólvora. Jacob lo reconoció de inmediato. Era Tom McKinley, un viejo compañero de juergas y apuestas, que también cargaba en el corazón el peso de muchas muertes. Tom se detuvo frente a la iglesia, con el sombrero bajo, ocultando los ojos. Jacob, Carter, no imaginé encontrarte en este lugar. Jacob bajó del tejado, limpiándose las manos sucias de polvo. No soy más el hombre que conociste, Tom. El otro soltó una risa corta. Puedes haber dejado el revólver, pero él nunca te deja a ti. ¿Crees que esta mujer y esta iglesia te salvarán? Grace salió, sintiendo la tensión en el aire. Él encontró algo más grande aquí, señor, dijo con firmeza. Tom la miró con desdén. ¿Crees que puedes salvar a hombres como él, pequeña? Hombres como nosotros nacemos y morimos con el revólver en la funda. Jacob respiró hondo. Hice mis elecciones, Tom. Ahora, tú necesitas hacer las tuyas. El viejo compañero sacudió la cabeza. Vine a cobrar una deuda. ¿Te acuerdas, Jacob? El oro que debías en el último juego de póker. Jacob cerró los ojos, recordando el pasado que se negaba a desaparecer. No tengo ese oro, ni quiero nada más con ese tipo de vida. Entonces, dame algo a cambio, dijo Tom con voz amenazante. Grace dio un paso adelante con la mirada firme. No tiene nada más que darte, salvo su propio cambio. Ahora, vete. Tom la miró con una sonrisa fría. Eres valiente, pequeña, pero cuidado, los corazones buenos suelen romperse en este mundo. Y entonces, sin otra palabra, dio media vuelta y desapareció por las calles de Willow Creek, dejando a Jacob y Grace solos en el silencio pesado que siguió. Esa noche, Jacob se sentó en el porche con Grace, con el corazón apesadumbrado. Tiene razón, hice muchas deudas, Grace. Mucha gente quiere mi sangre. Grace tomó su mano. No estás más solo, Jacob, y Dios está contigo. Él suspiró. Lo sé, pero a veces siento que el pasado nos alcanzará de nuevo. Grace lo abrazó, como siempre hacía cuando el dolor amenazaba con desbordarse. Entonces lo enfrentaremos juntos. No tengo miedo, Jacob. Jacob la miró a los ojos y vio su valentía reflejada en ellos. Un calor nuevo lo invadió. No era el calor del whisky ni de la rabia, sino algo puro y fuerte. Al día siguiente, la iglesia estaba llena para la misa del domingo. Jacob se sentó junto a Grace, tomados de la mano, sintiendo que allí era su lugar. Cuando el pastor terminó el sermón, Jacob se levantó. Nunca hablaba en público, pero ese día sintió que necesitaba decir algo. Sé que muchos aquí no confían en mí. Sé que tienen miedo de lo que fui. Pero quiero que sepan que encontré algo aquí que nunca tuve. Jacob Carter, o pistoleiro redimido.